quería daros la oportunidad, si alguien, por alusiones, quiere hacer alguna mención o alguna matización de lo que se ha oído, pero si no es así. Bueno, pero personalmente me llama la atención, bueno, de los 5 casos que habéis contado aquí un poco, Santi, bueno, Elai y Bats, ¿no? Por personalizar en Etor, de alguna manera han resaltado la importancia de sus clientes a la hora de, bueno, nos han llevado casi, ¿no? Quisiéramos o no quisiéramos, mientras que, bueno, Alberto, Eduardo en BTI y en alguna medida Víctor también, bueno, parece que habéis dado un paso más voluntario, consciente, o porque el mercado así lo exigía, o bueno, pues porque era una posibilidad de crecimiento que lo vierais, ¿no? En ese sentido, y dado que el país invitado de hoy es Sudáfrica, entiendo que es muy difícil que alguien te obligue a estar en Sudáfrica, ¿no? Es decir, si decides ir allí, seguramente es porque tú ves potencial directamente en él, ¿no? Sí, hombre, nosotros cuando vamos a un determinado país no vamos a especular, o sea, eso ya viene también dentro de nuestro ADN, ¿no? La idea es porque ahí vemos posibilidades de hacer cosas muy interesantes en los próximos 10-15 años, como muy bien ha comentado la mañana Enrique, ¿no? Desde ese punto de vista, pues sabemos que el país tiene su complejidad, pero todos los países tienen sus complejidades y sus barreras y sus peculiaridades, y nuestra vocación es poder participar en los proyectos que allí se vayan a llevar a cabo. Sí. Muy bien. Los otros, los que han sido un poco arrastrados por los clientes, imagino que no había otra opción, ¿no? O sea, internacionalizarse era casi una imposición por parte del cliente. No, tampoco es eso, ¿eh? Nosotros, digamos que fue el detonante, pero la reflexión ya estaba hecha desde antes. Nosotros en el 98 decidimos ya que o nos internacionalizábamos, y lo que no sabíamos era dónde. Pero sabíamos que, pensando en Antzula, en Guipúzcoa y en Pequeñito, y desde ahí comernos Alemania, pues iba a ser complicado, ¿no? Y tener un crecimiento tremendo en eso. Entonces ya desde el 98 decidimos, sin que el cliente nos presionase, que teníamos que estar fuera. Entonces la decisión fue una decisión estratégica, sosegada y tranquila. Otra cosa es que en un momento determinado alguien te pone un proyecto encima de la mesa y te dice, toma, tienes la oportunidad, y es ahora cuando lo tienes que hacer. Lo necesito dentro de 12 meses. Y entonces ya te pones a correr. Entonces, el que te empuja es el cliente, pero la decisión sí es meditada. Coincido plenamente con Víctor sobre la reflexión del mercado mexicano, ¿eh? Aunque mi parte es China, pero coincido 100%. En todo, ¿eh? Incluso en lo del mezcal, las tequilas y las cervezas y otras cosas que... Bueno, como sois 5 casos, los de las empresas un poco, bueno, de sectores diferentes y de experiencias un poco diferentes, aquí hay una pregunta que viene del público que dice ¿cómo puede ordenar Euskadi el ecosistema de apoyo a la internacionalización de las empresas vascas, ¿no? En vuestra experiencia, o sea, ¿habéis tenido la ayuda suficiente por parte de la SPRI, como se ha comentado, o creéis que hay cosas que se puede hacer para reordenar, facilitar o promover esa internacionalización? Si queréis, empieza tú de nuevo, si queréis, vais pasando. Bueno, a nosotros la SPRI nos ha ayudado tremendamente. En su día nos apoyó con el proyecto de México, y desde luego en China, aunque fue digamos que una elección voluntaria el tema de China, y también tuvimos el empujón de uno de los clientes, pues ahí Miren nos apoyó muchísimo, gracias. Desde hacer un estudio de mercado, aunque más o menos lo teníamos centrado, teníamos nuestras dudas, ¿no? Entonces, la SPRI nos ayudó muchísimo en la fase de decidirnos por dónde nos ubicamos, dónde estaba el centro de gravedad de nuestro mercado, la competencia que había allí, los proveedores que había, nos ayudaron tremendamente. Y luego, ya una vez que tomamos la decisión, en todo lo que es la implantación allá, pues afortunadamente en ese entorno de Shanghái y Kunshan nos sentimos como en casa, ¿no? Hay más vascos allá que en Pozas un día de partido, ¿no? Entonces, nos sentimos de luego arropados por otras empresas y, por supuesto, por la SPRI. Y lo que nos dieron, yo creo que es lo que necesitábamos, nada más. Apoyo y calor en el momento en el que parece que te vas a un lugar tan extraño, aunque ya no suena tan extraño, ¿no? como China, ¿no? Alberto, el idioma es agresivo, la cultura es agresiva, necesitas a alguien que te ayude un poquito de la mano, y bueno, eso es lo que nos dieron.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es más problema que la empresa tome la decisión que la ayuda de la SPRI o de las cámaras de comercio o del gobierno vasco. Y yo creo que están dispuestos, tienen un equipo muy profesional, están desplegados prácticamente en todo el mundo y yo creo que más que lo que hacen no pueden hacer. La decisión es del empresario o de la organización, ¿no? Y es la decisión fundamental, creo que la tienen que tomar ellos, no la SPRI. Yo he visto muchas empresas que han visitado muchas sedes de la SPRI, han hecho muchos estudios de mercado, han hecho muchos viajes, pero luego no se han decidido. Entonces, yo creo que primero tienen que hacer una reflexión, tienen que saber a qué mercado tienen que ir, no al fácil, sino al que tienen que ir realmente, tienen que ver sus ventajas competitivas y luego ayudarse de la SPRI, pero la SPRI no va a tomar la decisión por ellos. Yo creo que eso, y ahí voy a echarme piedras a mi tejado, ¿no? El empresario o la organización tiene que tomar la decisión y dejarse asesorar por la SPRI. Pero muchas veces casi le pedimos a la SPRI que tome la decisión por nosotros, ¿no? Eduardo. En nuestro caso, el caso es un poco diferente porque nosotros, además de vender productos biomédicos, vendemos confianza y vendemos formación. Y para nosotros sería muy importante, además del trabajo que hace la SPRI, que tuviéramos más conciencia nacional, que la tenemos cuando hablamos, pero lo que es importante es que esa conciencia se traslade después por los diferentes despachos. O sea, nosotros no hemos tenido, por ejemplo, ningún apoyo por parte de Osakidetza a la hora de impulsar muchas de los ensayos clínicos y de los desarrollos que hemos estado haciendo, y no por falta de voluntad, sino por algo peor, por falta de cultura. Quiero decir, no existía, o sea, no hay ninguna tradición de empresas bio aquí en Euskadi, entonces es como unos marcianos que están por ahí y que están bastante perdidos. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes que cuando tú estás vendiendo técnicas para tratar la artrosis, lo primero que te dicen y en tu país cómo lo estás haciendo. Y dices, vamos a ver, pues yo estoy vendiendo en Inglaterra y no consigo vender en Euskadi. Coño, a mí me duele. Es que casi prefiero regalarlo, aunque sea para que no me digan eso, ¿no? Entonces, esto es algo, y sobre todo para próximas empresas y generaciones que vengan, creo que es muy, muy importante el que nos demos cuenta que cuando se vende confianza, pues lógicamente esta confianza, hombre, nosotros en nuestro caso particular, llevar la tarjeta de presentación de todos los deportistas del mundo que están utilizando nuestra técnica, y entonces parece como que sales bastante refrendado, pero siendo un caso un poco particular. Pero yo creo que eso es importante. El sector bio es un sector complejo, es un sector de tiempos largos y que exige una inversión continuada en innovación, en investigación, en desarrollo. Nunca vamos a tener una posición potente en el sector bio si todo lo que fabricamos no son patentes nuestras, no son desarrollos nuestros, y lo que yo aspiro es que los que vengan detrás o lo que nos continúen, pues hombre, se encuentren con una imagen de seriedad por parte de la investigación. Yo creo que la SPRI hace ahí su papel excelentemente, pero yo creo que es importante que consigamos generar esta inercia y que transmitamos al mundo como hay otros países que lo hacen. Nosotros, ese proteccionismo de otros países, aquí casi tenemos el antiproteccionismo. Antes he escuchado hablar, pues por ejemplo, yo no concibo cómo para que una empresa de Euskadi venda en Brasil tiene que pagar el 40% de aranceles, para que entre en Estados Unidos tiene que pasar por la cuarentena de un año esperando que la FDA te apruebe algo que sabes que tiene todos los papeles, pero que mientras te tiene en la nevera hay una empresa americana que igual empieza a imitarte. Nuestra prisa por estar en el mercado es que tenemos que estar en el mercado antes que nos fusilen las patentes y luego tengas que estar litigiando. La mejor defensa de tus patentes es que llegues antes, y esto en el sector bio es complejo cuando no existe esta reciprocidad entre países, que en nuestro caso yo no concibo como una empresa china, como una empresa brasileña, como una empresa japonesa puede vender en Euskadi, puede vender a Osakidetza, y en cambio nosotros no podemos vender en ninguno de esos países sin pasar por esa penuria de tener que atravesar esos proteccionismos que existen en otros países. Yo creo que sería bueno
que empecemos a tener esa cultura que parece como que es algo raro, pero este proteccionismo existe en todo el mundo y aquí pues quizá queremos ser más papistas que el Papa, haciendo casi de antichauvinismo, ¿no? Pues yo creo que es importante el que transmitamos que tenemos que vender confianza y que para vender confianza es muy importante pues que en este caso, pues por ejemplo, Osakidetza sean los que lideren la investigación bio en todo lo que se haga en Euskadi y en el mundo, ¿no? Y además es una oportunidad. Muy interesante. Bueno, un aviso a navegantes, ¿no? En la colaboración público-privada que tanto se comenta muchas veces, igual se quedan las palabras. Antes de pasarle la palabra a Aitor, y porque veo hay preguntas también para el resto de ponentes, there is a question for you here, Patrick, un poco relacionado con lo que decía Eduardo, ¿no? Antes decías que tenemos que pensar grande y que tenemos que ser como líderes en nuestros mercados. ¿Es posible hacer eso sin tener una formación adecuada? ¿Podemos ser líderes en nuestros mercados cuando no tenemos ninguna universidad de referencia ni tampoco ninguna business school? Esa es la pregunta. Yo no voy a decir que sí de manera inequívoca, pero desde luego es más que sí hoy que en el pasado. Digamos que el prerequisito más importante que tenemos hoy en día es que hay que tomar medidas, hay que emprender una acción. Y aunque todos los ejemplos de aquí me suenan como estos, con la evidencia por este acto, el gobierno del País Vasco da mucho apoyo a este proceso de internacionalización. El IASPRI desempeña un papel importante, pero todo esto arrancó con una decisión ejecutiva para intentar llevar a cabo todo esto y también arriesgar un dinero, puesto que ese siempre es el requisito, que primero tienes que ganar un dinero antes de que sepas si esto va a tener resultados o no. Entonces aquí existe un riesgo y esto implica un espíritu emprendedor y una disposición a arriesgar recursos, especialmente cuando creces en un entorno difícil. El entorno europeo está luchando. Entonces no hay tantos recursos como uno querría y después uno tiene que tomar la decisión para arriesgar cada vez más recursos para poder ir al extranjero y para intentar trabajar o vender en otros países. Pero eso cada vez va a tener más importancia que cualquiera de los otros prerequisitos tradicionales de la educación o de la legitimidad o de si tú tienes o no el derecho de acudir a ese país o si no te compete ese derecho. Yo creo que todos lo tenemos y esto quizás sea una óptica muy americana y lo reconozco claramente. Todo el mundo tiene el derecho de cambiar el mundo y de aprovechar esa oportunidad para que crezcan nuestras empresas. No significa que todos vayamos a tener éxito, pero creo que la decisión de intentarlo es el requisito fundamental. No se trata ni de la educación ni de la legitimidad que te dé alguna institución, algún tercero. Yo creo que la decisión es lo más importante. Bueno, Aitor, un poco sobre el papel del ASPRI, en vuestro caso. Creo que poco tengo que añadir a lo que ya han comentado, sobre todo Santi y Alberto, ¿no? En ese aspecto yo sé que ha habido desde siempre un apoyo muy importante a todo el proceso de internacionalización que nosotros hemos tenido y desde ese punto de vista nada más que agradecer ese apoyo. O sea, así de claro. Muy bien. ¿Y Víctor? No, bueno, yo una pequeña crítica. La próxima vez a ver si entre los 10 que estamos aquí o 12 hay alguna mujer. Creo que hay gente con talento de todos los sexos, por lo tanto, para mezclar. Segunda cosa que creo que la ASPRI puede hacer. Tenemos a veces muchas propias dificultades personales, ¿no? Internas. Nos miramos muchas veces a nuestro ombligo. Yo, y nos damos cuenta de que la cosa personal o particular de cada empresa no vale para nada. Lo que vale es la necesidad de nuestro cliente, ¿no? Y nuestro cliente es un mundo cada día donde vayas. No es el mismo la planta farmacéutica de Roche de Leganés que la planta farmacéutica de Roche de Querétaro. No es la misma, no es la misma de decisiones, aunque sean los dos de capital suizo. Entonces creo que la ASPRI ahí sí que puede hacer un poco más de unión, ya no solamente entre las empresas, para que vayan a ir solas o que nos acompañen otras o juntar, sino también ya en campo, a partir de hacer la agenda también, que hacéis agendas de visitas, etcétera, bueno, que se hace la ASPRI agenda de visitas, que nos enseñen un poquitín a decir de qué manera hay que hablar a esos clientes que estamos yendo. Ha comentado antes Carlos que tenemos un idioma y un diferente idioma. Hay veces que no los entendemos con los mexicanos. Un sí aquí no es un sí allí. En qué contexto se dé es completamente diferente.
hasta que no lo pillas, piensas que estás hablando en otro mundo. Es curioso, pero entonces creo que en ese caso la Spri, que está ubicada en todos los países que hemos hablado, creo que en un momento dado sí que puede echar una mano a la gente que vamos de novatos, el diccionario, ¿no? El decir eso, ¿no? El decir, mira, pues aquí un poquitín la cultura del país, sin más. Muy bien, bueno, tenemos bastante poco tiempo, pero tengo preguntas para cada uno de los ponentes, empezando por Gea von Plattenberg. Me dicen si Euskadi está apostando fuertemente por la industria 4.0 y si podemos aspirar a cooperar con Alemania o solo a competir. Sí, esta mañana hacía yo referencia brevemente a dos viajes que hemos podido acompañar de cerca y de lejos del País Vasco a Alemania, precisamente para fomentar la cooperación mayor en temas de digitalización, industria 4.0. Precisamente en el sector de maquinaria y herramientas es súper importante para Alemania hoy en día, porque si no nos comen, con permiso de Pedro, no nos comen los chinos. Entonces nosotros estamos con un esfuerzo enorme de digitalizar todo lo digitalizable, y creo que el País Vasco hace muy bien, particularmente en este sector, de ponerse también en la delantera. Es muy importante. Puede haber proyectos muy bonitos de cooperación. Para ser más preciso, visitamos en Detmold un clúster de 4.0 parcialmente financiado por empresas, parcialmente con medios del gobierno nacional, y este grupo y esta experiencia es una experiencia que podría ser trasladable al País Vasco. De hecho, hay contactos que se han ido estableciendo a ver cómo se pueden replicar experiencias para potenciar al máximo conocimientos que se crean localmente para toda una zona, para toda una región, para todo un país, por último. Muy bien, gracias. Y una pregunta para Jaime Molet. Dice, ¿la marca de las empresas vascas en Estados Unidos se reconoce? Es decir, en una presencia limitada en un país tan grande, pero hay una cierta presencia vasca. ¿Puede ser un elemento que facilite la entrada de nuestras empresas allí o es demasiado pequeño, demasiado específico? Yo pienso que las empresas españolas en general no han sabido crear marcas de calidad, ¿no?, que las agrupen, ¿no? Así como los italianos, los americanos tienen claro que los americanos son buenos, los italianos son buenos, por ejemplo, en temas de moda, o los franceses en temas de lujo, o los alemanes en máquina herramienta, o los surcoreanos en tecnología bajo precio, o los japoneses y los alemanes en precisión. Las empresas españolas en general, y las vascas no son en absoluto una excepción, no han sabido crear paraguas de marcas de calidad, ¿no? Eso se puede revertir y se puede cambiar, y yo creo que el País Vasco podría aspirar perfectamente, pues, a tener una marca de calidad para sus empresas, que les permitiese ir allí y que la gente, cuando digas no, soy vasco, ¿no?, pues te miren de diferente manera, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con mi compañero aquí de sofá, porque ha dicho que Estados Unidos es un país intervencionista, proteccionista. En el sector bio. Bueno, yo soy pues si no antiproteccionismo, como lo es la US Chamber of Commerce, que trabajamos en todo el mundo para eliminar el proteccionismo. Yo he vivido, por ejemplo, el caso de Grifols, que es una empresa socia, y Víctor es un buen amigo mío que está en tu sector. Sé que lo ha pasado terriblemente, pero finalmente ha comprado una empresa por 3.000 millones de dólares, ¿no? Y luego ha comprado otra por no sé cuántos miles de millones más, ¿no? Si el país fuese proteccionista, el sector bio, aparte el sector bio del plasma, ¿no?, que es no solamente bio, sino estratégico, ¿no?, porque el plasma es muy importante, por ejemplo, para el ejército, para cosas que para superpotencias son claves y muy importantes. Jamás le hubiesen dejado a una compañía extranjera posicionarse como la segunda compañía americana y del mundo en un sector tan importante como ese. Lo que sí hay es una cierta percepción de que en determinados sectores nadie puede hacerlo mejor que ellos. Y todo el sector médico es
es el paradigma de eso, ¿no? Pero yo no pienso que sea proteccionismo, yo creo que es una protección para los consumidores y es como si, bueno, pues aunque no nos guste pensarlo, es como si viene aquí una empresa de un país latinoamericano o de un país africano e intenta hacer cosas muy complejas, ¿no? Pues la percepción no va a ser buena al principio y vamos a tener que ganarlo, como seguramente hace tu empresa, pues con mucho trabajo y mucho sacrificio, ¿no? Pero yo he vivido lejos, pero he vivido el tema de Grifols, que es de tu sector, y al final, pues oye, un país proteccionista no deja que se convierta una compañía catalana en la segunda o en la primera compañía de un sector tan importante como es el del plasma, ¿no? Yo, si por alusiones me das la palabra, no sé cuántos ejemplos quieres que te dé. Te voy a dar uno. Hace 5 años me llaman de la oficina de Filadelfia. Oye, Eduardo, acaba de llegar el sheriff del condado y nos ha precintado la oficina por violar una patente. Digo, ¿una patente de qué? Sí. En nuestro ADN está que todo lo que vende BTI es desarrollo y patente nuestra, ¿no? Entonces digo, ¿decirme de qué? Y digo, de tal implante. Y digo, pero si es patente nuestra. Lógicamente, consigue abogados en Estados Unidos, todo esto con la oficina precintada. Empiezas a mirar cuál es el tema y resulta que la empresa americana que nos había denunciado, por hacerlo muy breve, la típica empresa de que se compra y que se vende, y para darle un poquito más de valor al que la había comprado, pues pilla a una empresa española a la que le pone la demanda por decir, fíjate lo que valen mis patentes, que a estos les acabo de denunciar. Casualmente la patente que habían presentado ellos era 5 años posterior a la nuestra. Pero el sheriff del condado nos había precintado la oficina. Punto número 1. Esto no es proteccionismo. Recibo, lógicamente, la información, oye, tenéis que llegar a un acuerdo. Al día siguiente estaba el presidente de la compañía aquella americana en Vitoria para firmar un acuerdo con nosotros y nos costó $300.000. Llegamos... No, por eso, en abogados. O sea, llegamos a un acuerdo y eso no es proteccionismo. Bueno, usemos semánticamente la palabra que queráis. Y te quiero decir que yo soy un admirador de Grifols, de todo el trabajo que han hecho Progénica y que puede ser la excepción que confirma la regla. Pero te puedo dar cualquier otra. O sea, yo, por ejemplo, doy clase en Harvard y siempre cuando vas a ver dice, bueno, ¿qué diferente vais a presentar? O sea, no nos presentes nada que ya haya una empresa americana. Presenta algo diferente. Cualquiera de los registros que nosotros conseguimos, y te puedo dar innumerables porque son todos los productos que tenemos están registrados en Estados Unidos, te dicen, tienes el certificado de la CE, incluso imagínate, estamos en México o en otros países, para poder estar en Estados Unidos, repite todos los ensayos que has hecho en empresas que tienen todos los certificados. Nosotros estamos, STUF, pues una empresa alemana a la que nos audita y te dice, ahora, perfecto, todo lo que tienes lo tienes bien, repite todos los estudios en Estados Unidos, repite tus ensayos clínicos en Estados Unidos y luego te dejo pasar. Si una empresa americana llega a Europa con un registro americano y con los ensayos clínicos hechos en Estados Unidos, no se le obliga a duplicarlos en Europa, teniendo en cuenta el coste y la oportunidad en este sector. Entonces, el sector bio es un sector que, como comprenderás, llevo 37 años en él, hice mi posgrado en Estados Unidos, es un país que lo conozco bien, he sido director científico de una multinacional americana durante años, conozco muy bien el funcionamiento americano y conozco perfectamente cómo consiguen ellos registrar cosas cuando a veces ni tienen un ensayo clínico. Quiero decir, la FDA tiene un microscopio con muy bajos aumentos para el producto americano y que mete muchos aumentos cuando nos van a valorar a empresas que vamos de Europa a vender en Estados Unidos. Esto es una realidad que es la que yo llevo viviendo años. Entonces, y además es que en la que creo que casi todos los que estamos en el sector allí hemos vivido y hemos padecido. El sector bio es un sector muy regulado, que afortunadamente está muy regulado, porque si no, vete a saber las cosas que pasarían.
En España, en nuestro sector, y estoy hablando en el sector del plasma, en estos momentos en el País Vasco hay numerosas empresas que venden sin tener registros sanitarios, y yo me paso el día yendo a la Agencia Española del Medicamento y hablando con ellos, pero no tienen capacidad ejecutiva, porque luego son las comunidades autónomas. Entonces, hemos generado muchas veces una burocracia muy poco eficaz para conseguir regular esto. Entonces, utiliza semánticamente la palabra que quieras, pero desde luego una empresa desde aquí tiene muchas más dificultades para entrar en un mercado como Estados Unidos que una empresa americana para entrar en Europa. Y ahora mismo habéis comentado el caso de China. Hombre, yo creo que toda Europa debiera abrir un poquito los ojos y aparte de que les vendamos deuda a los chinos, también es importante que protejamos un poquito a nuestras empresas que jugamos en inferioridad de condiciones legalmente y desconozco por qué esa falta de reciprocidad. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, hay gente que tiene que coger un avión. Tengo es una pregunta para los dos, para François, y también quiero que Carlos me la responda, ¿no? Dice así, the Basque Country has basically small and medium enterprises. Do you think that this company's ¿Pensáis que esta dimensión puede ser un problema para ir a Sudáfrica, para ir a México? ¿Que es difícil para las pequeñas empresas entrar en Sudáfrica? Sí. Creo que sería más difícil para una empresa más pequeña entrar en Sudáfrica. Hay que entrar con un cierto peso. Bueno, tal vez la escala de las empresas no sea la misma aquí que en Sudáfrica, pero creo que salvo que el producto sea excepcional, algo que no hemos visto nunca, eso podría funcionar. Pero creo que sería más fácil venir con un argumento en el que puedes convencer a los financieros con un cliente más grande, por ejemplo, que te lleve, sí, con un cliente donde puedas empezar desde una base sólida y no estés en una situación donde tienes que incurrir en 1 año o 2 años de pérdidas que te pone muy nervioso si eres una pequeña empresa. Eres más reacio, más nervioso. Es evidente que el tamaño también cuenta, ¿no? Y en ese sentido hay distintas estrategias para compensar la limitación del tamaño. Una, vincularse a las, como han hecho muchas empresas pequeñas y medianas, a las grandes empresas españolas que ya están presentes en distintos mercados, en México concretamente, y a la sombra de estas grandes empresas surgen oportunidades de negocio. Y 2, en la medida en que esas pymes quieran preservar su independencia, vincularse a otras pymes en México, en el caso concreto de México. Es decir, lo que sí es evidente es que el riesgo de una pyme para desembarcar en un mercado tan complejo, pese a que es apetitoso, en un mercado tan complejo como el mexicano, que tiene sus intríngulis, pues es caer como un paracaidista, que es lo que muchas veces pasa y eso explica por qué tantos fracasos. Entonces, o bien te asocias con un local, que es algo francamente recomendable en el caso mexicano, o tomas otro tipo de recaudos. Es que, bueno, gracias a todos.